mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Allí escuchábamos Bella Ciao para recibir a la gente del Centro Orientador de Estudios Lingüísticos Internacionales. Nahuel Peralta, ¿cómo estás? Buenos días, buen miércoles. ¿Qué tal? Buen día a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. ¿Le gustó el insulto cara de acolchado? Es muy bueno. Es muy bueno. Es bastante particular, es bastante particular. Nunca lo había escuchado, pero bueno, para los insultos siempre hay mucho ingenio. Siempre, algunos insultos, pero bueno, no lo traduzcamos literalmente, pero algunos insultos de italiano, ¿cómo podrían ser? Muchos de los insultos en italianos tienen que ver con la palabra cazzo, ¿sí? Y sus diferentes formas de combinar con un montón de otras cosas, ¿sí? Cazzo es el miembro, digamos, reproductor masculino. Sí. Ajá, que es con doble Z, ¿no? Exactamente, así que de eso hay 30.500 combinaciones porque es una palabra que se utiliza mucho, por ejemplo, non capisco un cazzo, por ejemplo, Claro. Testa di cazzo, y así podemos seguir con esa palabra porque es una palabra que se utiliza mucho realmente. Sí, por lo que veo es como el fuck en inglés, ¿no? Que en todo momento fuck. Sí, más tiene que ver con eso. Más coloquialmente, ¿no? Interesante. Y después, obviamente, la gama gigantesca que tiene de insultos. Recuerdo uno, bafangulo, ¿puede ser? Exactamente, sí, es uno de los insultos más comunes. Es fuerte lo que significa en sí mismo, pero bien. ya está muy popularizado, entonces no tiene gran peso. Bien. Una palabra que tiene mucho peso en italiano es la palabra cretino. ¿Sí? La palabra cretino es un insulto muy fuerte para un italiano. Claro, es como el pendejo en México. Es como, estimo, claro. Sí, un insulto muy fuerte. Sí. Digamos, tiene un peso gran importante, igual que insultar a la madre, ¿no es cierto? Bueno, no sé cómo insultaba a Galileo Galilei, pero ahí lo estamos viendo a Galileo Galilei, así que entiendo, vamos a hablar de esto hoy. Sí, es particular porque si pensamos en la vida de Galilei y cómo termina esta vida que termina con un juicio frente a la Inquisición, ¿no es cierto? Y él se tiene que retractar de todos sus estudios al final de este juicio, y una forma que usó para terminar, y casi de forma de insulto o de poder seguir diciendo que lo que él decía era verdad, es la famosísima frase de Galileo Galilei que es "E pur si muove". Ajá. ¿Qué sería? ¿Sería traducido? Sería igualmente se mueve. Ajá. Bien. Igualmente se mueve. ¿Por qué venimos con esta frase al principio, digamos, de este micro? Porque tiene que ver con lo que estudia Galileo Galilei, ¿sí? Lo que estudia Galileo Galilei en el transcurso de su vida. Galileo Galilei era un matemático, era un astrónomo, era un escritor, era un hombre realmente dedicado a la ciencia. Principalmente él sostuvo la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica tiene que ver con que el Sol está, digamos, en el centro del universo de alguna forma, y todo gira alrededor de este. Contra la teoría geocéntrica, en donde la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de este. En este momento nos parece como una cosa bastante descabellada, pero en ese momento estamos hablando en el principio del 1600, ¿sí? Galileo Galilei nace pasada la mitad del 1500, precisamente en el 1564 nace en Pisa. No era descabellado pensar a la Tierra como el centro del universo. Entonces él continúa y se dedica, ¿sí?, a estudiar esto. Para estudiar esto realiza diferentes, realiza diferentes inventos o mejora inventos, por ejemplo el telescopio, entre uno de estos, y va realizando ahí sí diferentes descubrimientos que lo llevan a seguir sosteniendo la teoría del Sol al centro del universo. Mantener esta teoría y tratar de llevar a cabo esta teoría, digamos, de sostener esta teoría, mejor dicho, hace que lo lleve a problemas con la Iglesia.
En este momento la Iglesia, ¿sí?, se apoyaba en la teoría de pensar a la Tierra en el centro del universo, y lo lleva a tener problemas con la Iglesia. Entonces, Galileo Galilei, podemos decir también que es el primer divulgador científico. Ahora que está tan digamos en boga esa palabra de divulgación científica, quiere decir de tratar de bajar a lo llano de alguna forma, para que aquel que no tiene conocimiento científico pueda entender lo que se está hablando científicamente. Sí, divulgación científica en sentido de positivo del término, ¿no? Porque también es utilizada de forma negativa por ciertos miembros de la academia como, bueno, es como de divulgación como relativo a lo vulgar, como que no tiene el nivel que a veces tiene lo académico, ¿no? Claro, no, en este caso tiene que ver, cuando en este caso hago como referencia a la divulgación científica, tiene que ver con tratar de bajar a la ciencia de una forma tal de que se entienda, es decir, que el vulgo, ¿sí?, el pueblo, lo entienda. En este momento, en el finales del 1500, principios del 1600, todavía el latín era la lengua de la cultura, era la lengua de la ciencia. Entonces la mayoría de lo que se escribía sobre ciencia y cultura tenía que estar escrito en latín para darle el prestigio. Entonces Galileo Galilei comienza a escribir todos estos libros y estos ensayos y todo esto en vulgar, ¿sí? En vulgar, en este toscano, digamos, en este florentino, en este toscano vulgar, ¿sí? ¿Para qué? Para poder llegar a la gente, ¿sí? Eso tiene que ver con la lengua esta de Dante que siempre hablamos, ¿sí? Este florentino vulgar. Bueno, él toma ese vulgar y comienza a escribir ciencia con ese vulgar. De esta forma llega mucha más gente y puede difundir más rápido su teoría. Debemos pensar también que no toda la gente sabía leer en ese momento, pero bueno, abre un poquito más el campo para que llegue la ciencia, ¿sí? Sí. Así que es muy importante en esos dos sentidos para la historia de Italia, y también lo será para la historia de la humanidad. Es muy importante a nivel científico en cuanto a sus descubrimientos, ¿sí?, que tienen que ver con el pendularismo, con la oscilación, digamos, tiene que ver con la oscilación, tiene que ver con las manchas solares, tiene que ver con seguir, digamos, en ese momento apoyando y sosteniendo la teoría heliocéntrica, y también tiene una importancia muy grande en cuanto a literatura, pensando en la prosa científica, y en cuanto parte de la historia de la lengua italiana, ¿sí?, demostrando que ese italiano naciente, ¿sí?, ese italiano naciente, porque en ese momento era el vulgar todavía, ese italiano naciente realmente no solamente servía para la poesía, como lo había demostrado Dante, como lo había demostrado Petrarca, Boccaccio, sino que también servía para escribir de ciencia. Interesantísimo. Era un subversivo, digamos, para esa época. Para el momento Galileo, y para la Iglesia, obviamente que fue una persona que molestaba mucho, al punto que al final del juicio no lo matan. Él se arrepiente, se tiene que arrepentir públicamente de lo que había publicado, y lo mandan a una casa, digamos, le hacen como un arresto domiciliario. Le hacen un arresto domiciliario en una casa en el medio de la nada, para que no pueda seguir difundiendo las teorías. Sí, interesantísimo. ¿Cómo puede contactarse, Nahuel, la gente con Coeli Idiomas? Bien, se pueden contactar a través de las redes sociales, Coeli Idiomas, tanto en Facebook como en Instagram. Se pueden contactar por la página web, coeliweb.com.ar, o también por teléfono 3412-832223. Sí, ahora en el mes de junio arrancamos un curso de italiano regular para aquel que tiene ganas de aprovechar, dice, no sé cuándo estudiar. Bueno, este es el momento de estudiar italiano regular inicial. Para aquel que no sabe nada, se puede sumar a los cursos. Aprovechar el tiempo de encierro. Exactamente, sí, los cursos son virtuales, así que se siguen desde casa una vez por semana sin ningún problema. Muchas gracias, Nahuel, gran abrazo. Gracias a ustedes, buena semana. Buen miércoles.